Entonces, digamos que para empezar este tema, trabajaré con base en un libro de Mihail Lifshitz que se llama La filosofía del arte de Karl Marx. Este autor, Lifshitz, lo que hace es como recopilar a lo largo de la obra de Marx anotaciones donde este alemán se refiere, o prusiano, o polaco, bueno, que nació en Renania, se decide a, ni siquiera, bueno, sí, en Treveris, se decide a integrar dentro de sus reflexiones de economía política interpretaciones cercanas a lo estético o a la cultura. Es decir, Lifshitz lo que va a hacer es recuperar de libros y artículos de Marx opiniones donde establece comparaciones entre el artista y el obrero, entre una posible sociedad de artistas y una dictadura del proletariado o una sociedad dirigida por proletarios, donde establece metáforas entre la labor del obrero y ciertas funciones naturales de ciertos animales o incluso donde establece lecturas a partir de reacciones a nivel de lo cultural, por ejemplo, la crítica de Marx al romanticismo en términos de a qué aspira espiritualmente el romántico y socialmente qué es lo que logra defendiendo esas aspiraciones. Entonces lo que hace Lifshitz es básicamente eso, articular su lectura en torno a la obra de Marx, buscando siempre como una mirada respecto a sus opiniones estéticas. Digamos que en ese sentido, eh, ese ejercicio lo pueden adelantar ustedes con cualquier tipo de pensador autor. Imaginen porfa que ustedes van a leer la obra de Baruch Spinoza, por decir cualquier cosa, y se adentran en el trabajo, perdón, en la producción de este filósofo, pero leyendo permanentemente, escaneando de una manera rigurosa las opiniones, las formulaciones del autor para establecer dónde él extrae o cómo él utiliza las metáforas de lo estético, de lo artístico y de lo cultural para construir su edificio intelectual. En ese sentido, me parece que el ejercicio de Lifshitz es bastante atractivo y es bastante productivo porque no solamente se limita a leer a Marx y a recitar a Marx como si se tratara como del evangelio del líder de un movimiento, sino como un autor que en la construcción de un edificio teórico apela, entre muchas otras herramientas argumentativas, a la del uso de arte, estética y cultura para consolidar, para afianzar sus ideas. Ahora bien, inicialmente, entonces, lo que destaca Lifshitz es que el Marx más joven empezó por el lado de la poesía y después de, pasar, de trabajar con poesía siguió hacia filosofía, básicamente la filosofía de Hegel, y en ese sentido entonces lo que va a hacer Marx es, y es lo que defiende Lifshitz, y en parte estoy de acuerdo con su opinión, es que Marx lo que va a tratar cuando establezca como esas metáforas relacionadas con arte, cultura o con arte, cultura o poesía, lo que va a hacer es una lectura poética de la sociedad tratando de interpretar, tratando de consolidar su interpretación de la realidad que está mirando. En ese sentido, Marx va a tener como una lucha, un conflicto, donde va a terminar ganando el cientifista, el positivista, el sujeto que establece medidas, que mira el mundo y se acerca a él con una serie de normas y reglas para aplicárselas y determinar la interpretación del mundo, que es como opera básicamente el científico. Entonces este sujeto va a debatirse, va a decir Lifshitz, entre el poeta, el que quiere hacer una interpretación mucho más rica a nivel de lo psíquico, de lo sensitivo, en algunos casos llega a nivel de lo sensacional, de hecho, con la manera en que construye y consolida y afianza unos argumentos que por su misma elaboración, por su misma complejidad, por su misma potencia poética, se antojan irrefutables, lo cual en algunos casos también se vuelve peligroso, sobre todo cuando seguidores de este autor adoptan esos argumentos tan convincentemente articulados como un dogma,
irrefutable, lo cual se convierte pues en un maldito problema, porque a partir de ahí se pasaría de la interpretación de la realidad a partir de la lectura de un autor a un culto del autor como tal, pero pues no me quiero ir por ahí. Entonces, volviendo a Lifshitz, sí, básicamente el problema que va a tener Marx es ese, como sigo por el lado de la senda de la interpretación poética, utilizo la científica, cómo las combino y de qué manera las combino de un modo adecuado. Ahora bien, lo que va a decir Lifshitz es que en su evolución Marx lo que va a hacer es terminar decantándose por la opción más positivista científica, siguiendo la filosofía de Hegel, donde el mismo Hegel, este filósofo alemán que antecede a Marx, ya había realizado una hipótesis respecto a la muerte del arte, a la decadencia del arte, a la muerte del arte y a la necesidad que habría de entender, digamos que esa es como la teoría estética de Hegel, la necesidad que habría de entender la producción estética como un proceso evolutivo. Digamos que en ese sentido, en gran medida este punto de vista se instala, por ejemplo, en la producción de interpretaciones estéticas, de interpretaciones de historia del arte, donde se considera que hay sociedades más avanzadas que otras respecto a la interpretación de sus realidades en términos de producción, de símbolos y objetos, rituales decorativos o podríamos hablar después con una lengua moderna, artísticos. Y en ese sentido, esa lectura no es una lectura natural, no es simplemente que, por ejemplo, aceptemos de manera acrítica el hecho de que se afirme que en Europa se produce el mejor arte y en América no, digamos para la época del Renacimiento europeo italiano, sino que mirando, al establecer esas comparaciones, lo que habría que hacer más es, más que ponernos por debajo de los europeos, como los europeos tenían la perspectiva de tener el óleo, acá no teníamos esos avances tecnológicos, por lo tanto éramos menos evolucionados que ellos. La lectura que sería como más eficaz sería una que apuntara sobre todo a entender cómo allá se desarrollan en Europa, y además no en toda Europa, en ciertos contextos y en ciertas ciudades europeas se desarrollan, se obtienen ciertos avances tecnológicos. En América hay otros avances tecnológicos, hay otras realidades a interpretar, hay otras producciones culturales, y en ese sentido lo que habría que ver es más bien qué tipo de sociedades produjeron esas interpretaciones, no mirar a los chicas en comparación con la familia Medici, los artistas patrocinados por los Medici, sino notar, bueno, aquí, qué era lo que sucedía en el contexto de este mecenazgo, qué sucedía, qué tipo de producciones a nivel de lo cultural, simbólico, insisto, o artístico, poniéndolo entre comillas, se producían en culturas como las locales. Entonces, en ese sentido, igual no voy a hablar de eso, pero en ese sentido, Hegel tenía una interpretación respecto a la manera en que se iban presentando ciertos procesos culturales interpretados como arte en diferentes sociedades, la manera como desde su perspectiva la producción, por ejemplo, cultural de Egipto estaría por debajo de la griega, y en ese sentido ese por debajo se comparaba con una la aplicación de un lente ideológico para valorar, por ejemplo, como en esta pirámide como más elevado el arte cristiano, el arte producido con una intención de representación de lo espiritual. Pero insisto, no me voy a meter por ahí, simplemente recupero esa opinión de Lifshitz respecto a la presentación, a la articulación, sí, al intento de estructuración de esas primeras bases intelectuales que tuvo ese joven Marx, que ya estaba tratando de construir un edificio teórico que le permitiera interpretar la realidad para cambiarla. Ahora bien, uno de los como de los elementos que va a cuestionar Lifshitz, que Marx aprendió desde esta perspectiva de Hegel, es el hecho de que una sociedad, o es la afirmación más bien, insisto, no es el hecho, es una interpretación de la realidad, es la afirmación de que apunta que una sociedad basada en luchas de intereses es incapaz de permitirse la productividad estética, un poco siguiendo esta línea de
Schiller del imperio de las necesidades, de la sociedad de las necesidades o de los sujetos que simplemente están orientados por su necesidad y que por lo tanto no tienen posibilidad de tomarse el tiempo o invertir recursos en la elevación espiritual, sino como están simplemente dedicados a todo el tiempo de su vida despierta a, por ejemplo, trabajar para mantenerse, esos sujetos no tienen posibilidad de producir, de generar cultura. Y en ese sentido, insisto, esas lecturas generalizables deben ser relativizadas porque muy fácil se cae pues a través del tobogán ideológico que plantean. Es muy fácil caer en lecturas clasistas como los pobres no tienen cultura, los obreros son unos hijos de putas brutos porque son obreros, el reggaetón o músicas producidas dentro de estas clases obreras, dentro de estas clases sociales, ni siquiera me atrevería a decir obreras, dentro de estas clases sociales no es música, eso no es cultura, eso no es arte, porque pues es básicamente basura de pobres, y en ese sentido pues la distancia la distancia marcada bajo argumentos como esos va a ser sobre todo una distancia netamente clasista que no va a llevar entero como, bueno, ¿y por qué a estas clases les gusta esta música, producen esta música y qué dice esta música respecto a su devenir? Cuando hablaba no me atrevo a hablar de el reggaetón como música de clase obrera, es que precisamente si se establece un análisis de la producción del reggaetón en industrias como la paisa, por ejemplo, se va a notar que pues el mierdero ahorita que hay entre eh, Residente y J Balvin, el modelo de artista reggaetonero es básicamente un blanco clase media que juega a pobre y juega a disfrazarse de ñero, secuestrando, vampirizando los procesos visuales de clases populares para adaptarlos a simplemente una industria que tiene necesidad de renovación temática. Y en ese sentido, si ustedes miran, por ejemplo, el debate que se plantea en esta canción que Residente le dedica a J Balvin, superando el ataque de un reggaetonero a otro, como una verga pegándole a otra, que eso es como un espectáculo pues bastante ridículo y pobre. Y si superan ese espectáculo ridículo y pobre y miran más bien como la manera en que, sobre todo en la primera parte de la canción, Residente quiere dar cuenta no de la degradación a todo nivel de una persona que está degradada a todo nivel, como J Balvin, sino de una industria. Van a notar cómo ese sujeto en esa primera parte Residente va a proponer y me parece que a dar una lectura muy cercana a, no el mierdero de lo que es J Balvin y su sopa emocional que lo único que busca es mendigar dinero, sino el mierdero de industria en el cual se desenvuelve él y que se dedica a explotar ciertos valores para extraer recursos. Entonces, bien, el problema que va a aparecer acá respecto al hecho de que una sociedad basada en lucha de intereses, pues estoy volviendo a Lifshitz, es incapaz de permitir la productividad estética. Ahí va, esta lectura va a imponer como naturales ciertas interpretaciones de la realidad que deben ser entendidas y controvertidas. Por ejemplo, uno, la definición de que el trabajo para ser productivo debe dividirse, debe seccionarse. Diferentes grupos de personas deben especializarse en diferentes tipos de actividades. Dentro de ese contexto, por ejemplo, ustedes y yo estaríamos dentro de una cualificación a nivel de lo profesional intelectual para salirnos del espacio de especialización de los obreros manuales, de los técnicos. Entonces, la misma configuración de la Academia Superior de Artes de Bogotá dentro de la Universidad Distrital lo que busca no tanto es elevar el valor elevar el valor de nuestra titulación para poder cobrar mejor, sino sobre todo distinguir en términos de formación hasta dónde se es técnico y a partir de allí hacia dónde se puede proyectar uno como productor de conocimiento, no como técnico, como reproductor de técnicas, sino en términos otra vez
problemáticamente jerárquicos, ser un sujeto que piensa las técnicas para tratar de, reflexionando sobre ellas, mejorarlas, incrementarlas, hacerlas más funcionales. Cuando me refiero a incrementarlas, es como también incrementar su potencial, en términos de arte, su potencial expresivo. Digamos que en ese punto, respecto a la división del trabajo, parte del fenómeno que se vive en el contexto universitario y sobre todo como en contextos como el de ustedes es que por el paso que se da, o no, a través del paso que se da en la carrera, la persona entiende claramente una condición de clase y trata de superarla, modificarla para llegar a otra que considera jerárquicamente mejor. Y en ese paso muchas personas habrán de, sobre todo, si realizan una interpretación mística o no realista de esa situación, muchas personas van a abandonar el empeño porque pues básicamente por tener el diploma no se pasa de clase obrera a clase media automáticamente, o en nuestro contexto por el hecho de tener el diploma no vamos a pasar de ser empleados toda la vida. Entonces, si vamos a asumir esa condición de que estudiamos para seguir siendo empleados y no, por ejemplo, no superar el estrato de donde nacimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el diploma no va a ser, no va a permitirnos reenclasarnos, entonces, ¿para qué estudiar? Obviamente, la respuesta más romántico-perezosa, y acá esto espero llegar, no creo que hoy, pero sí continuando en esta presentación cuando hable de la crítica precisamente del romanticismo que hace Marx, si tomamos la opción crítico perezosa es como pues nada, no hay futuro, entonces lo único que hay que hacer es quedarse con las manitos metidas en el bolsillo, no votar, decirle que sí al jefe, si el jefe me pega yo me dejo pegar, pues porque sí jefe, usted tiene toda la razón, si el jefe me roba me dejo robar porque el jefe tiene la razón, si el jefe quiere violar a mi hija pues que la viole porque tiene toda la razón, es decir, voy al modelo feudal donde esta sociedad es imposible de ser modificada, yo tengo que comer toda la mierda del mundo porque nací comiendo mierda, habré de morir comiendo mierda. Entonces, para modificar esa lectura medieval, retardataria, conservadora, donde el pobre es pobre porque quiere y si el pobre se emputa le mandan a la policía que está configurada por pobres, pero entrenados para matar. Entonces, ahí la mirada es no tanto quedarse en ese punto como de estoy en una estructura de división del trabajo de la cual no podré salir, sino cómo se configura esa división del trabajo y cómo opero yo en ella para tratar, obvio, de lograr la realización social, ojalá o lograr la prosperidad económica y si estamos en el contexto colombiano, ojalá cambie de clase social, salir de pobre. Entonces, en ese punto, ¿qué vendría a ser ese factor? ¿O no? Esa interpretación de la realidad a partir de la manera en que se entiende la producción material, el involucramiento en ciertas labores, el depender de esas labores como el de vengar, pues por ese trabajo y el entender la sociedad como dividida a partir de el trabajo o el nivel de ganancia, esa naturalización es se una de las cuales va a analizar y uno de los factores contra los que va a ir la interpretación marxista de la realidad. El otro elemento va a ser, esto tiene que ver sobre todo con la introducción de la revolución industrial, la introducción de las máquinas dentro de los procesos de producción, va a ser entonces el analizar las transformaciones que impone a la sociedad del trabajo, el hecho de que se mecanice la actividad humana, digamos que esta lectura tampoco ha desaparecido, se ha transformado, ahora puede que no dependamos de máquinas pesadas ahora puede que no veamos, no apreciemos, aparentemente no estén en nuestra vida cotidiana la presencia de máquinas pesadas que produzcan riqueza para poder explotarla en beneficio del sostenimiento de sociedades como la nuestra, sino que en nuestro caso esa mecanización de la actividad humana ahora se transforma, por ejemplo, la digitalización de la actividad humana, donde otra vez las interpretaciones místicas, ¿no? Solemos interpretar el hecho de que la nube es un imponderable digital, no sabemos dónde está, pero está, o sea, como el amigo imaginario de los cristianos que además determina nuestro devenir, como cuando el algoritmo operando en la nube define
por quién debemos votar. Entonces, como yo no pienso y soy un pobre de mierda y mi jefe debe violar a mi hija, etcétera, 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 entonces yo no voto sino por el que diga María Fernanda Cabal, porque el algoritmo de la nube que opera como Dios, un Dios paraco, además me obliga a votar por paracos, etcétera. Hay la mecanización de la actividad humana, insisto, en la actualidad la vimos sobre todo a partir de la interacción o de la interacción con, no de la interacción con plataformas digitales. Entonces, digamos que al entender ese contexto social, perdón, sí, al pretenderse como ese modelo social, una sociedad basada en la división del trabajo, una sociedad basada en la mecanización de la actividad humana, ahí parece que la pregunta por el pensamiento estético, por la opción del artista, incluso por la práctica artística, parece estar cercenada, como que no hay lugar para ello. Y en ese sentido, no va a ser así. De hecho, si se opta por el hecho de que o me voy por la división del trabajo, o me voy por la mecanización de las actividades humanas y el arte desaparece y la lectura es sobre todo otra vez mística, que tiende a la lectura mítico-religiosa de la realidad y no atiende el hecho de que, por ejemplo, nuestra producción de imágenes, nuestro acceso a las imágenes, la circulación misma de imágenes en sociedades como estas, se dan por procesos de división del trabajo y procesos de mecanización de la actividad humana. Por ejemplo, el hecho de que ustedes estén viendo este video donde les hablo de este tema y sea posible además que llegue satisfactoriamente esta información a sus paneles, a los espacios donde está, a sus pantallas, pues si yo no les hablo para paneles, a las pantallas donde ustedes están operando, depende en gran medida de la articulación de una serie de labores, de una serie de sujetos que hicieron posibles el computador en el que estoy, a través del que estoy hablando, a través del que ustedes están viendo, la alimentación eléctrica del espacio donde yo estoy hablando, del espacio donde ustedes están viendo, etcétera, etcétera, etcétera. No es simplemente un milagro de un imponderable digital o de un dios de la tecnología que les permite a ustedes tener su pantalla y verme hablando contra la pantalla, de hecho contra literalmente la pantalla, sino que hay una serie de sujetos, y me atrevería a decir, no, sujetos y comunidades que en una división del trabajo han producido diferentes insumos para la existencia de estos bienes. Me refiero a como bienes al computador, a la red de internet y a la red de energía eléctrica. Y en ese sentido, si ustedes continúan con ese análisis científico positivista de esa división del trabajo, van a notar que si ustedes no trabajaron para pagar el internet y la luz o incluso el computador que están utilizando, hubo otras personas en su hogar que se hicieron responsables de trabajar, de devengar recursos para que ustedes lleguen a esto. Entonces, al establecer ese reconocimiento, creo yo, se abre una posibilidad para el artista para saber cómo se ubica de manera problemática, pero cómo se ubica en contextos como la sociedad del trabajo actual. Simple, otra vez, no para llegar a soy pobre y vivo lejos, estudié arte y jamás voy a conseguir trabajo, la vida es una mierda, debo terminar simple y llanamente repitiendo, no sé, labores que no me permitan crecer espiritualmente, pues porque me condené por no estudiar arte, debía haberle hecho caso a mi papá cuando me dijo, digamos, para un país de sacerdotes como Colombia, cuando me dijo estudie derecho, o para un país que se pretende modernizado, lo cual no sucede en toda Colombia, pero sí en ciertos entornos urbanos, debía haber estudiado entonces ingeniería. Ahí en ese sentido la cuestión es no, más bien, ¿qué pasa con la división del trabajo? ¿A qué tipo de trabajo estoy condenado ahora? ¿Cómo opero con esas condiciones para hacer y cómo hago arte bajo esas condiciones o desde esas condiciones o contra esas condiciones? En ese sentido, bueno, entonces, y bueno, y ahora un punto, digamos ahí, si ustedes quieren ver, por ejemplo, una lectura que se dio respecto a la mecanización de la actividad humana y la transformación en la producción y circulación de imágenes, bien podían empezar a acercarse al ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Insisto, acercarse porque una y otra lectura y relecturas que hagan de él van a permitirles entenderlo mejor y
también notar dónde se queda corto, ¿no? O sea, incluso dónde es necesario construir una reinterpretación de ese artículo a los tiempos de hoy. Walter Benjamin escribió sobre todo para tratar de entender la aparición y la progresiva predominancia de la fotografía dentro de la cultura donde él se estaba desenvolviendo y los efectos que esto iba a tener respecto a la valoración del arte, respecto a la valoración del artista, respecto a la valoración misma de la producción y circulación de imágenes e incluso respecto al efecto, y aquí ya entonces entran las interpretaciones, respecto al efecto que puede tener esta proliferación, circulación de imágenes en la configuración, en la constitución de cierto tipo de lectura política. De hecho, ese ensayo de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica alcanza a terminar en el tiempo presente, en la época contemporánea de Benjamin, o en que Benjamin lo escribía, más bien, cuando él trata de distinguir entre la estetización de la política y la política de la estética y trata de dar una lectura, por ejemplo, respecto al uso de la imagen en el nacionalsocialismo alemán. Imaginen ustedes que hacen una interpretación de la obra de arte en la era del paramilitarismo eterno en Colombia y tratan de entender cómo desde, por ejemplo, el régimen uribista se utilizan ciertas imágenes y la circulación de ciertas imágenes para que la gente decida continúe votando en su contra. Entonces, volviendo a esta necesidad de incluir la producción artística dentro de la interpretación de la realidad, lo que va a decir Schiller es, dentro de la interpretación de la realidad de estos alemanes que se estaban desenvolviendo a comienzos del siglo XIX, hay sujetos como Schiller, de que ya hablé respecto a las cartas para la educación estética del hombre, y Hegel, cuando en el caso de Schiller va a ser importantísimo entender que el arte integra lo que la historia ha dividido o distorsionado, que Schiller va a hacer una lectura del arte en oposición a la historia y al oponerse a la historia va a darle un gran poder al arte para configurar, sí, para darle forma, sí, de hecho me iría como por una etimología de la palabra configuración, para darle forma a esa realidad, a ese tiempo social que se vive, donde el artista tiene la responsabilidad de convertirse en el intérprete y en ese sentido, yéndonos por esta vía, sí, perfectamente esa canción que es producida para que un reggaetonero le haga beef a otro reggaetonero, esa canción podría dar cuenta no solamente de, insisto, el agarro entre dos machos, sino de la manera en que se traduce y se interpreta una realidad en ese sentido, de la producción de un tipo de música, de la procedencia cultural de los productores de ese tipo de música, de la explotación de sus contenidos y de los valores diferenciales que hay entre un tipo de producción, perdón, una interpretación de esa producción y otra interpretación de esa producción, como que una podría ser la idealista paisa capitalista y la otra puede ser la socialista mamertopetrista de residente en Puerto Rico. Ahora bien, respecto entonces a la participación, o más bien a la presencia de Marx dentro de todo este análisis de Lifshitz, él va a empezar leyendo la tesis doctoral que establece Marx, que escribe Marx, sobre Epicuro y sobre la forma en que Marx leyó a Epicuro, a este filósofo, para tratar de entender, sobre todo, como una valoración respecto a la interpretación de la naturaleza y la interpretación de lo que podría considerarse una vida auténtica. Entonces, en principio, Marx lo que va a establecer, insisto, desde la lectura de Lifshitz, es que va a analizar la vida griega como un intento de establecer unidad con la naturaleza. Y a partir de ese sentido está la vida de la antigua Grecia, la historia de la antigüedad, o sea, los cambios que van a darse a lo largo de ese devenir van a tener que ver con la destrucción de esa unidad. Digamos que en ese sentido, la atención a la naturaleza que se presta acá
o que, no, que presta este autor en su interpretación, tiene que ver sobre todo con entender la naturaleza como el gran motor y el gran escenario en el cual se desenvuelve una cultura, donde si no hay cambios, no hay historias, no hay transformaciones, a medida que se dan cambios y transformaciones, de hecho, donde se va destruyendo esa noción de unidad es donde aparece la noción misma de historia. En ese sentido, Lifshitz recupera una afirmación de Marx cuando afirma: la degradación y profanación de la naturaleza significaron en esencia una degradación de la vida auténtica. Y al degradarse, ahí termina la cita, y yo complementaría entonces, al degradarse esa vida auténtica o esa aspiración de vida auténtica o esa posible producción de una vinculación orgánica entre vida humana y naturaleza, al establecerse esos quiebres y esos cortes, ahí empiezan a intervenir las personas, a tomar decisiones, a cagarla tomando decisiones y a responder de manera consecuente respecto a las decisiones tomadas. Se puede hablar entonces de un relato histórico, de una narración, donde es importante conocer como unos puntos de origen, unas decisiones que se tomaron y unas consecuencias, y a partir de ahí esto en qué derivó. Entonces, ahí digamos que va a haber un problema, y es que se va a acusar al arte de ser uno de los factores que contribuye a esta degradación, y es que básicamente se hace como una interpretación de el arte como un productor de visiones poéticas, como de interpretaciones a nivel de imagen del mundo, y en ese sentido, al interpretar el mundo, solamente va a interpretar una porción de él. De hecho, va a haber filósofos que acusarán a Platón, sí, va a acusar a los artistas de simplemente producir interpretaciones de la apariencia, de ser unos grandes mentirosos, de no buscar la esencia de los fenómenos que están representando, de limitarse solamente a observar lo que tienen al frente y tratar de hacer una descripción lo más cercana a esa imagen que están viendo, pero no tratan de entender la realidad de ese objeto, y en ese sentido estos artistas estarían contribuyendo a una proliferación de la mentira. Desde la lectura que rescata Lifshitz de Marx, va a decir entonces que se va a establecer una equivalencia entre la visión poética y la visión mecanicista, donde básicamente mundos como el que describía Homero eran básicamente una fachada, una mirada superficial respecto a las relaciones que vendrían a dar, a las relaciones que, y aquí me meto muy en problemas con ese término, pero pues lo voy a usar, a las relaciones que, comillas, realmente, cierro comillas, se dan entre los sujetos. Y en ese sentido, Lifshitz dice, básicamente, la propuesta de Epicuro desde la lectura de Marx era el interpretar la naturaleza a partir de fragmentos, de átomos. Entonces lo que dice Lifshitz es, Marx vio que ahí ya había un problema, porque el establecer esta perspectiva iba a llevar que lo simple se volviera cada vez más complejo, y que la acumulación de esta complejidad iba a tender hacia la desorganización. Básicamente que el descomponer en partes un constructo, por ejemplo, social, para tratar de entenderlo, iba a llevar a distraer la atención del observador, tratando de concentrarse en cada una de esas partes para dar una mejor descripción de ellas. Es más, si sigue describiendo esas partes por sus partes, la tarea podría perfectamente antojarse como infinita. Y entonces en ese punto, lo que va a decir Lifshitz, y además lo que encuentra Marx, es que por un lado la lectura del observador se va a distraer en aportar, de producir la mejor interpretación de unas partes descomponibles en sus partes, y por otro lado esta multitud de partes va a propender por una lucha autónoma respecto a su independencia o autonomía. Y en ese sentido, partes podrían ser, digamos que aquí la metáfora es la del átomo, pero partes podrían ser respecto a la relación arte y sociedad. Partes podrían ser los artistas produciendo individualmente. Partes podrían ser los artistas alineados, agrupados en una comunidad
determinada por la proveniencia geográfica, como una asociación de artistas de Bogotá versus una asociación de artistas de Cali, una asociación de artistas de Yopal, que van a identificar sus intereses y van a luchar por obtener una independencia y autonomía respecto a esos intereses que identifican, que además, cuando sean satisfechos, si llegasen a hacerlo, cuando estos intereses sean satisfechos, sus necesidades no se van a detener, no van a dejar de aparecer, sino van a aparecer otras necesidades. Y entonces, en ese sentido, yo aporto eso. Ahí la pregunta es, estos sujetos que interpretan su vida en el entorno social a partir de la identificación de necesidades, ¿en qué momento van a lograr la autonomía si constantemente van a estar identificando necesidades? En ese sentido, estos sujetos que defienden un devenir netamente individualista, de hecho, ¿cuándo van a disgregarse de ellos mismos? Cuando en la misma asociación estos sujetos empiecen a defender intereses distintos en ese mismo cuerpo que habían configurado. Entonces ahí la pregunta que se establecería es, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a entender a estas partículas que aisladas integran una sociedad? ¿Cómo vamos a entender y a manejar y a operar y a intervenir en sus conflictos? ¿Cómo vamos a entender esas contradicciones cuando constantemente se estrellan con la vida real? Entonces, ¿cómo vamos a entender la configuración y los reclamos de las necesidades de la Asociación de Artistas, de la hipotética Asociación de Artistas de Bogotá, cuando entren en pugna con los reclamos de la hipotética Asociación de Artistas de Cali? ¿Cómo se va a entender ese conflicto? Ah, momento, ¿y cómo ese conflicto va a operar cuando estas asociaciones de artistas se encuentren con que hay una asociación de ingenieros de Bogotá y una asociación de ingenieros de Cali que también reclaman y exigen en ese conflicto de administración de esa sociedad? Y en ese sentido se va a notar, digamos que esa contradicción va a aparecer constantemente cuando el artista en un contexto moderno trate de entenderse como productor individual en un espacio donde se le valora, por ejemplo, a partir de los vínculos sociales que establezca para poner a circular el arte que produce. Se le va a valorar también por el despliegue de talento a partir de decisiones técnicas en el arte que produce. Empiece a notar, por ejemplo, que la relación entre relaciones sociales y manifestación de talento no necesariamente está articulada. Empiece a notar, por ejemplo, que para desarrollar su talento, digamos para el contexto actual, para lograr, comillas, desarrollar de mejor manera su talento en un contexto institucional como el actual, es necesario que ingrese a ciertas universidades donde el nivel, el costo de la matrícula es altísimo. Entonces, si ese artista empieza a reconocerse allí, va a empezar a enfrentar una serie de contradicciones respecto a lo que quiere hacer, dónde puede hacerlo y con qué herramientas o recursos podrá hacerlo, y a lo que pueda llegar en términos de vida real. Y por supuesto la salida más fácil, la medieval, la feudal, es: la vida es una mierda, hecho para atrás porque la cagué decidiendo ser artista. Y aquí en este punto sería, no, más bien es preguntarse de nuevo, ¿cómo una partícula aislada puede permanecer en un cuerpo complejo? ¿O qué tipo de contradicciones habré de asumir cuando quiera aparecer, moverme, existir dentro de este circuito, dentro de este mundo complejo como partícula aislada? ¿O qué contradicciones habré de asumir si me asocio con otras partículas? Digamos que en ese sentido, cuando ustedes están sobre todo superando, pues puede que pase antes, pero generalmente sucede cuando superan el ciclo básico de formación y ustedes adquieren conciencia de su proyección profesional, empiezan a determinar decisiones a nivel de producción de obra e incluso de construcción de vínculos sociales a partir de esto, como, bueno, ¿y cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo mi independencia como persona que hace imagen en un contexto donde tengo que vender esa imagen? Me asocio con otras personas para hacer un colectivo de artistas, un espacio de exhibición, inventarme un circuito de circulación, o nada, me margino y de manera individual, de manera voluntarista, voy a estrellarme contra un mundo que me impone unas condiciones con las cuales no estoy de acuerdo y que no me permiten realizarme. De hecho, ahí me atrevo a decir, en gran medida, muchos de los relatos de historia del arte, por lo menos de Colombia,
se han determinado por esa opción. Las personas en formación reconocen de cierta manera, reconocen, o no, más bien, establecen un reconocimiento desde su punto de vista de las condiciones de producción de obra, circulación de su obra y de su propia circulación social en un contexto como el nuestro, además determinado por una cronología específica. Es decir, no es lo mismo ser estudiante, ser egresado, eso, no es lo mismo ser egresado de universidad pública en la Colombia de los 90 que en la Colombia de 2020, y en ese sentido no va a ser lo mismo ser una mujer estudiante egresada de pública de un programa de artes en la década de los 80, y en ese sentido ese no es lo mismo, va a determinar decisiones diferenciales respecto a con quién me relaciono, qué tipo de arte hago, dónde la pongo a circular, e incluso qué tipo de vehículos ideológicos pongo en juego. Y en ese sentido, sí, vuelvo a lo que afirmaba un poco atrás, muchas de las historias de arte que se pueden construir, o muchas de las biografías más bien de artistas que se pueden construir dentro de nuestro contexto van a depender de la interrelación de esos valores, de dónde procedes, qué tipo de arte haces, dónde estudiaste, cómo te desenvolviste. Ahí les recomiendo, por ejemplo, visitar la exposición de Cecilia Vicuña en, en el Museo de Arte del Banco de la República, está en el tercer piso. Miren, por ejemplo, la faceta, la faceta de Bogotá, de Cecilia Vicuña, el tipo de arte que produjo acá, dónde vivía, con quiénes se relacionaba, en qué instituciones se exponía, para que, digamos, estableciendo esos puntos, reconociendo esos puntos en la biografía de ella, entiendan, por ejemplo, cómo circulaba el contenido altísimamente ideológico de su trabajo, en un entorno donde se perseguía a muerte a personas responsables de producir ese tipo de contenido ideológico, y donde ella operó de una manera, me parece a mí, adecuada para su contexto, entre una serie de instituciones que hoy en día tienen otro perfil. Recuerdo a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, por ejemplo, que es una fundación. No, la fundación no es una fundación, de hecho estoy respondiendo estúpidamente. La fundación es una institución creada por decreto desde el Consejo de Bogotá por parte de la bancada conservadora para eternizar la vida de Gilberto Alzate Avendaño, un sujeto que desde el Partido Conservador se consideraba como el Jorge Eliezer Gaitán Godo. Y en ese sentido, conservadores establecen por decreto y logran imponer por decreto la creación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, además de ser, como está redactado en sus estatutos, además de ser la sede de una biblioteca muy importante dedicada a las ciencias políticas, también se convierte en sede de iniciativas artísticas. Entonces, ahí ustedes, si se ponen a mirar, por ejemplo, el ideario de Gilberto Alzate Avendaño, que era un facha nacionalista a morir, ese fascista manizalita colombiano dio nombre a una institución donde, hacia la década de los 70, una mujer socialista, chilena, exiliada, antifascista a morir, logra exponer. Entonces, como momentos, esta paradoja, ¿cómo se explica? Entonces, ahí vuelvo al punto. Ahí esa paradoja respecto a ¿por qué Cecilia Vicuña muestra en la segunda mitad de la década de los 70 en Bogotá, en un país que ya estaba mandando masacrar a intelectuales de la misma vinculación ideológica de ella, porque ella muestra en la Gilberto Alzate Avendaño? Entonces, esa aparente contradicción entre Mamerta mostrando en un espacio de paracos se podría entender si se trae la pregunta de cómo esa mujer, como partícula aislada, logró moverse en un universo socialmente complejo. ¿Qué decisiones tomó esa persona para resolver las contradicciones de ese entorno social e institucional y poder mostrar su trabajo? En ese sentido, no es tan plano como que Mamerto muestra en espacios de mamertos y la obra de los mamertos solamente le va a gustar a los mamertos, sino que en contextos como el del campo artístico, como los del campo artístico colombiano, el establecer, el identificar esas contradicciones plantearía una
desde mi perspectiva, una comprensión mucho más rica y mucho más adecuada de fenómenos como ese, la aparición de ciertas biografías, de ciertas obras, de ciertos contenidos, de ciertos modos de hacer, que no simplemente se explican porque es que el papá era mamerto, el hijo es mamerto, van a exponer para siempre en instituciones mamertas. Es muchísimo más difícil, por fortuna, pues no es tan aburrido, de hecho, y es muchísimo más interesante el establecer esa reflexión dentro de la articulación, la operación de un campo artístico como el nuestro. Vuelvo entonces a la lectura que hace Lifshitz de la tesis de Marx sobre Epicuro. Básicamente, va a haber entonces una recuperación de una idea de libertad desde la filosofía de Epicuro, donde básicamente esta libertad individual, esta libertad del sujeto, se va a negar a participar en la vida real. Básicamente, la idea de acción de ese sujeto va a ser tenida en cuenta, va a ser definida en función de evitar el dolor y las molestias. Por lo tanto, el bien o el bienestar será huir del mal. El placer será evitar el sufrimiento. Digamos que en ese sentido, esa lectura de la libertad puede ser, si se traslada a la época contemporánea, una lectura crítica de ese tipo de libertad. Por ejemplo, si yo vuelvo otra vez al campo del arte, si yo como sujeto de producción de obras o de imágenes me establezco, es más, me afianzo oponiéndome a los demás, es decir, yo soy un sujeto que produce unas obras únicas, irrepetibles, geniales, soy un individuo creador y me opongo a otros individuos creadores. Y a partir de ahí mi devenir en el campo profesional depende de esas luchas donde yo miro lo que hacen los otros para tratar de mejorarlo, miro lo que hacen los otros para, por ejemplo, copiarlo, miro lo que hacen los otros para, por ejemplo, ver por dónde tomar de manera, oponiéndome a lo que ellos hacen. Genera una constante lucha con lo que hacen los otros van a estar haciendo otro tanto conmigo. Y en ese sentido, la postura, en términos mucho más amplios, puede ser, no, o no, es netamente individualista, conservadora, no progresista, no revolucionaria, porque yo en últimas voy a tratar y voy a propender por satisfacer nuevamente mis necesidades. Sí, la necesidad de una creatividad, pero también la necesidad de sostenerme en un entorno económico, la necesidad de meter el cuento de que mi arte es el mejor, que mi arte es mejor que el de quienes me rodean, porque tengo esta procedencia de clase, tengo esta asignación de género y cumplo con ella, tengo este tono de piel, trato estos temas y en ese punto esa lucha que yo voy a estar realizando, otros la van a estar realizando y en últimas esa lucha dentro de configuración de historia de arte va a ser una lucha de individualidades donde al final veamos como en un torneo, como en un concurso, como en una réplica darwinista del poder del más fuerte o el poder del mejor relacionado o el poder del que tenga más recursos detrás. Ahí en últimas lo que vamos a ver es quizá una valoración no de la connotación de las obras que hizo la persona, sino de la lectura y la valoración que tienen las obras de esta persona según un contexto de interpretación. Ahí, por ejemplo, vuelvan otra vez a la exposición de Cecilia Vicuña y noten cómo las obras que ella presentó en su momento fueron leídas como artesanía, pésima pintura, pésimo dibujo, panfleto político, pancarta mamerta, pancarta feminista, etcétera. Y todos estos adjetivos eran utilizados para degradarla, para minusvalorarla dentro de un campo artístico donde ese tipo de arte no era tenido en cuenta o reconocido. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué en 2022 aparece esta exposición de Cecilia Vicuña y a qué afán de posicionamiento en términos históricos, conceptuales, comerciales, porque las obras pertenecen a una colección, e institucionales, porque las obras aparecen en la exposición del Museo del Banco de la República? ¿Qué intereses en 2022 están operando para que la obra de Cecilia Vicuña ahora sí haga parte de la estructura institucional de presentación de arte? Hace 44 años no se le valoraba, ¿por qué hoy sí? ¿Qué cambios se dieron?
Dentro entonces, volviendo a esta lectura de idea de libertad individual epicureísta como una negación a participar en la vida real, ese artista individualista sería un artista conservador. En contraste, y ahí de hecho ustedes que son como la generación del cambio político, la generación que va a votar la muerte del régimen uribista, ahí la pregunta va a ser, y entonces cómo en personas que están entre los 18 y los 24, 25 años y producen arte, ¿cómo se reconoce la producción artística y cómo reconocen o valoran la producción individual, la producción bajo aislamiento, la producción bajo forma colectiva, cómo entienden la propiedad de autor, por ejemplo, los derechos sobre la propiedad de las imágenes? Si, por ejemplo, estas personas, ustedes lo tienen ahí y es como un elemento dentro de esa configuración de historia del arte que ustedes quizá les llame la atención analizar. Si, por ejemplo, durante 2 años vivieron una cuarentena, una condena a casa por cárcel y se estaban desenvolviendo como artistas. Entonces, cómo integra esta generación de artistas el hecho de que se les obligó al aislamiento individual para la producción de obra y de formación artística respecto al tipo de arte y de comprensión de arte que tienen? Ok, continuando entonces con esta lectura de la libertad individual epicureísta, entonces los dioses que va a describir Epicuro, todo esto es una lectura crítica, insisto, donde el individualista, el que busca el placer, el que rompe los vínculos sociales como una posibilidad de lograr independencia, va a ser visto como conservador, como reaccionario, como defensor de unas condiciones señoriales de control sobre la producción en nuestro caso, de producción de arte. Entonces, desde esa lectura negativa, los dioses de Epicuro, o negativa crítica, los dioses de Epicuro que analiza Marx y que Lifshitz está recuperando en su lectura, son, sí, casi hombres, sobre todo casi hombres porque son bellos, sobre todo casi hombres porque son bellos y contradictorios, pero son absolutamente falsos porque, sobre todo cuando se les representa, entonces aquí viene la relación con la cosmovisión de una sociedad y el tipo de imágenes que produce, esos dioses cuando son representados en el arte producido durante la antigua Grecia, esos dioses tienen almas teóricas, tienen almas de mentiras, tienen almas, perdón, que, volviendo a la pregunta que se hacía atrás, que no van a entender las contradicciones que estallan cuando ingresen a la vida real. En ese sentido, vuelvan otra vez a lo que hoy se considerarían dioses. Miren a los representantes de su Star System, a sus divas y galanes. Miren porfa a sus líderes religiosos, miren porfa a sus líderes políticos, miren porfa a sus líderes deportivos y piensen en, por ejemplo, los dioses esculpidos dentro de la cultura colombiana, no sé, como James. Entonces, como ese joven atleta bello o con un canon de belleza, porque no podrá decirle que es simplemente bello, sino poseedor de un canon de una belleza considerada canónica desde una perspectiva, ¿qué tipo de complejidad tiene cuando se desenvuelve en la vida real? Y como en gran medida un sujeto como el atleta James, cuando entra en la vida real y en las contradicciones de la vida real, se desmorona, se vuelve mierda, porque pues básicamente vemos que está hecho de aire, que es mujeriego como todos, borracho como todos, perro como todos, no hace goles como todos, es un futbolista colombiano promedio. Y en ese sentido, ese dios de nuestro Star System, cuando se mira en términos de la vida real, de la vida real incluso, donde debería proponer, producir, pues es mediocre a más no poder, deportista colombiano. Ahora bien, entonces, aquí lo que se viene a cuestionar entonces es que, respecto a esa noción de alma teórica, es que estos dioses no son reales, pero no son reales porque aparecen como calmados, como indiferentes, es decir, ellos no representan el cambio. De hecho, otra vez, vuelvan a preguntarle, por ejemplo, a sus líderes políticos, ¿cómo en términos de producción de imagen y de representación
de esa imagen social de ese líder político, el líder político enfrenta el trauma, el cambio, el accidente, la lucha. La contempla de una manera indiferente, calmada, alejada, o se integra con ella. Y en términos de, por ejemplo, la política de los afectos que vivimos actualmente, de hecho, la cultura de los afectos que vivimos actualmente, como un líder político ahora entiende que plantearse como indiferente o como calmado genera una distancia con su electorado y más bien al contrario, como se acerca a ese electorado y busca simular contacto físico, simular interés, simular escucha, simular atención para poder otra vez robarle el alma a su elector y hacer que el elector vote en su contra. Miren, por ejemplo, a los videos, métanse sobre todo a bodegas uribistas para ver los videos desde que, pues es que es buenísimo el ejercicio, para ver los videos donde Álvaro Uribe les aparece repartiendo volantes, desde qué punto de vista aparecen para mostrarlo como, comillas, cercano al pueblo que quiere, cuyos hijos quiere mandar matar en una guerra eterna. Ahora bien, la idea de cambio, acá, entonces, aquí ya viene la lectura marxista de la atención a las relaciones económicas. Entonces, como, ok, la vida real en contextos sociales depende sobre todo de la circulación de riqueza. La circulación de riqueza va a generar conflictos. Estos conflictos van a determinar la ruptura de ese entorno ideal, sociedad, naturaleza. ¿Quiénes tienen la plata? ¿Cómo cuidan esa plata? ¿Cómo se oponen a los que les quieren quitar la plata? ¿Cómo se oponen a los que les quieren quitar el poder adquirido con esa plata? ¿Cómo se resuelven esas tensiones allí? Entonces, dentro de esta connotación, de esta interpretación de sociedad, las nociones de cambio que se van a valorar van a ser la de comercio, dinero y relaciones sociales producidas a partir de el dinero e incluso el comercio. Entonces, el comercio no solamente como el comercio entre iguales, sino el comercio entre distintos, no sé, por ejemplo, en capas jerárquicas, élites, clases populares. En ese sentido, ¿cómo se van a relacionar esta sociedad distinguida por esas élites y esas clases populares con otra sociedad? ¿Cómo se operaría de manera compleja? Entonces, ahí en ese punto lo que me llama la atención es que no se trata de una valoración local y micropolítica donde yo me dedico a definir exclusivamente los espacios del conflicto donde me desenvuelvo yo para tratar de tomar opción, sino, por ejemplo, cómo me desenvuelvo yo en el mercado global, cómo dependo yo de ciertas crisis en el mercado global, cómo me afectan otras crisis del contexto global en mi vida cotidiana. Digamos que en ese sentido, otra vez, ustedes artistas criados en la cuarentena, como una crisis global les afectó en su movilidad individual y esto les afectó en la posibilidad de recibir un tipo de formación presencial en el espacio de la Facultad de Artes de Bogotá y lleven eso, por ejemplo, a lo que está pasando ahora mismo con el conflicto que se está dando en Ucrania y la constante, el progresivo encarecimiento de ciertos recursos como combustibles y cómo eso va a llevar a afectar, por ejemplo, la posibilidad de gasto en sus familias y cómo eso incluso puede llegar a afectar las relaciones sociales que tengan, como que ahora mi papá pelea más porque la plata le rinde menos y antes se puede hartar la mitad del sueldo, ahora no puede hartar porque le toca alimentarnos, entonces viene y nos pega, pero ya no nos pega borracho, entonces como esas modificaciones por fuera de nuestro contexto doméstico terminan afectándonos. Por otro lado, también cuando ustedes se preguntan respecto a la circulación del arte que producen y utilizan plataformas como las digitales, entonces, cuando ustedes resuelven problemas tan básicos como vendí esta ilustración a un coleccionista, a una coleccionista que está en Francia. La coleccionista me paga en francos, yo recibo en pesos. ¿Cómo resuelvo en términos de transacción comercial internacional esos recursos por el arte que le vendí? Ahí ustedes están operando respecto a una comprensión de sociedad por fuera de su entorno doméstico, de su entorno local, de su entorno local, y además están involucrando problemáticas relacionadas con cambio. Por ejemplo, cómo acceder a ese dinero. Ahora plantéenselo si ustedes van a hacer una carrera
formados acá, que es básicamente lo que se aspira, ¿no? En últimas. Se forman acá, en pregrado, pero van a devenir profesionales globalmente. Entonces, ¿cómo van a operar con el aprendizaje de idiomas, establecimiento de redes y relaciones con personas de otros entornos geográficos, etcétera? ¿Cómo van a desenvolverse en un contexto social complejo, no limitado a la perspectiva plana de la interpretación doméstica o simplemente local? Ahora bien, volviendo a la lectura de la tesis de Marx, entonces Lifshitz va a recuperar la forma en que Marx entiende las crisis sociales en la antigua Grecia, que básicamente apuntaban a, y aquí viene la destrucción física de los elementos que le daban forma a esas ciudades, básicamente la demolición de la Acrópolis, que va a que podría connotarse como, por ejemplo, y aquí hago una lectura respecto también a movilizaciones recientes, respecto a la complejidad de intereses que operan en torno a la destrucción de monumentos en el espacio público, la imposición de nuevos monumentos o imágenes en el espacio público, la lucha constante por la imagen en el espacio público, en sociedades que están asumiendo la transformación política, como en el caso de, lo cual es súper significativo, como en el caso del último gran paro nacional, comenzó con el derribo de una estatua en el sur de Colombia. Entonces, en ese sentido, las crisis sociales, los procesos de cambio repentinos y que afectan a toda la estructura de una sociedad, en el caso de la sociedad, de la cultura de la antigua Grecia que estaba analizando Marx, esas crisis tenían que ver con demoliciones en la Acrópolis, destrucción de templos, destrucción, por supuesto, de esculturas, destrucción de programas iconográficos completos que estaban incorporados en ese edificio, en la materialidad del edificio. Básicamente la movilización llevó a apuntar a ellos como un elemento, como un factor, como un entorno a destruir, y a partir de ahí, bueno, cómo se connota ese hecho físico de destrucción dentro de las modificaciones sociopolíticas que se dieron después. Traduciendo eso a colombiano post-paro nacional, como la masacre de septiembre de 2020, las masacres generalizadas durante el paro nacional, determinaron una transformación en la opción política que van a tomar los jóvenes en las elecciones que vienen. Y cómo esa destrucción de monumentos, aparición de grafitis, ocultamiento de grafitis por parte de jóvenes paracos también, otra vez aparición de grafitis, etcétera, como esa constante lucha por la imagen, por cierto tipo de imágenes en las calles, vino a determinar, podría dar cuenta del cambio político que se va a presentar a partir de las elecciones de este fin de semana. Digamos que hay una persona que haga una lectura atenta del contexto sociopolítico, por ejemplo, que produzca imagen, va a estar pendiente de las imágenes que se están consumiendo, de las imágenes que, en términos de que se están consumiendo, diría, las imágenes que se aprecian, se reciben de mejor manera en el contexto social en el que se mueve, y las posibles imágenes que va a hacer a futuro. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo soy feminista, si yo soy artista feminista y considero que en los entornos de juntanza que se dieron al calor del paro nacional, la reunión de personas, por ejemplo, juntanza solo entre mujeres, para tejer y construir palabra, entonces círculo de palabra y labor de tejido, si yo considero que esa labor, en este contexto de cambio social, esa labor se valoró mejor, ahora mismo en un proceso de cambio puede que continúe así, cumpliendo con esa labor, y además continúe trabajando. Digamos que hay una noción también de lo sociopolítico muy interesante, continúe también asociándome con otros grupos de mujeres, y en ese sentido, o de feministas, y en ese sentido la pregunta sería, ok, la pregunta que haría yo desde afuera, mirando lo que produce esa artista feminista, es como, ¿qué imágenes produce? Entonces, si empiezo a notar que esta artista y este grupo de artistas con el que se junta, y además otro grupo de artistas feministas que operan bajo las mismas lógicas, con el tejido, con el círculo de palabra, con la asociación en espacios públicos, por ejemplo, todas hacen imágenes figurativas, puedo empezar a identificar una tendencia. Se además empiezo a identificar pautas de colores,
empiezo a identificar la presencia de mensajes, empiezo a identificar algún tipo de forma de decisión formal, como vamos a tejer con esta puntada porque es la puntada del paro nacional. Entonces, dentro de este grupo de creativas aparece una autora de la puntada del paro nacional y al hacer esa puntada le da además una identidad de contexto súper marcada respecto a este contexto local. La pregunta que yo haría también es, ¿qué implicaciones puede tener, digamos, mirándolo en términos de la ubicación de estas transformaciones en un contexto global? ¿Qué implicaciones puede tener la circulación de esta imagen? ¿Cómo va a circular? ¿La van a vender? ¿Cómo la van a vender? Si no quieren venderla, ¿cómo la van a intercambiar? Si quieren que otras personas la conozcan, ¿cómo van a mostrar estas imágenes? ¿Van a operar bajo las lógicas colectivas o van a configurar una firma individual que al final termine reuniendo todos estos productos y esa firma individual puede ser, por ejemplo, la de un curador o curadora que termine haciendo carrera mostrando este tipo de arte en otros escenarios? Digamos que ahí la pregunta apuntará no solamente a sorprenderme, saludar o mirar con buenos ojos, porque digamos tengo esa línea, esa desviación ideológica. Entonces, como tengo la desviación ideológica de la izquierda, miro favorablemente estas manifestaciones y por lo tanto les doy eco en los espacios sociales donde me muevo, sino ahí desmarcándome, retirándome de del condicionamiento netamente ideológico, también deberían empezar a preguntar como, bueno, ¿y cómo van a operar después de que cambie esta sociedad, ese tipo de imágenes, ese tipo de colectivos, ese tipo de espacios? Vuelvo entonces a Cecilia Vicuña y les recomiendo atender la manera en que, ya en términos de la exposición completa, ella se movió en diferentes escenarios y produjo produjo obras atendiendo a transformaciones socioculturales que iba viendo o que iba sufriendo a lo largo de su devenir como artista. Cuando digo sufriendo es sobre todo el régimen de Pinochet es derrocado por intervención de Henry Kissinger y los Estados Unidos, perdón, el régimen de Allende, el régimen de Allende, régimen socialista, elegido popularmente. Este régimen es derrocado por Henry Kissinger y los Estados Unidos, se impone la dictadura de Pinochet. Personas como Vicuña ven que su vida peligra, deben huir porque producen un tipo de arte que va a ser perseguido por estas dictaduras. Entonces, ahí respecto a la manera en que las crisis sociales pueden afectar la producción material, la producción cultural, ahí otra vez habría que preguntarse, dentro de ese contexto de cambio social, la idea de espíritu individual, cómo aparece, cómo es subsumida o cómo es resaltada. Entonces, ahí, al establecer esa lectura, otra vez, aparecerían preguntas respecto al espíritu del sujeto creativo, perdón, el espíritu no, la formación espiritual, la cualificación, la educación de ese sujeto creativo para configurar cierto tipo de disposición espiritual que produce ese sujeto con esa predisposición espiritual, cómo vende los resultados de esa predisposición espiritual ese sujeto, dónde los pone, dónde los hace públicos, dónde los ofrece a la vista de los demás, cómo asume, por ejemplo, la crítica también, otra vez, cómo ese sujeto que se desenvuelve a partir de una práctica individual responde a las contradicciones que estallan cuando ingresa a la vida real.